tanto que estamos en este aniversario, en estos 150 años, bueno, vamos a recorrer un poquito la historia, vamos a hablar acerca de cómo se fundó la ciudad, de cuáles fueron sus orígenes. Bueno, habíamos escuchado un poquito la efeméride, acaso de la tribu de los indios, Pampa, los indios Pampa. Exactamente, los indios Pampa, como habló Alicia hoy, pero hoy, ahora Pablo lo va a desarrollar un poquitito más y nos va a contar acerca de Patricio Peralta Ramos y cómo fue toda la historia que generó lo que hoy es nuestra ciudad tan linda, nuestra ciudad oriunda, el lugar donde hemos nacido y quizás, quién sabe, donde vamos un día a terminar nuestros días. Vamos, David, Pablito, con esto. Sí, exactamente, justamente en las efemérides nos dio un pantallazo muy visible, ¿no?, de lo que fueron los principios de Mar del Plata. Y como decía, como decían las efemérides, decían los primeros indios que habitaron estos lugares eran los indios Pampa, que luego más tarde habitarían los indios Tehuelche. Bueno, aquellos primeros habitantes, como decimos, estaban ya en el 1500 cuando se empezaron a recorrer estas tierras, ¿no? Los primeros en recorrer nuestras bahías fue Fernando de Magallanes en el 1519. Y justamente le llamó a estas tierras Punta de Arenas Gordas, que justamente mirando lo que era la punta de Punta Mogotes, le llamó Punta de Arenas Gordas. Un poco más tarde, en el 1525, Loyaza lo llamó Cabo de Arenas Gordas. Y en el 1575, Francis Drake, que era un corsario, el capitán de un corsario inglés, lo llamó Cap Lob, que era Cabo de Lobos. Justamente acá lo que conocemos... Pensé que Lob de amor, pero no. No, Lob con B larga es el L-O-B, nada más. Y era, justamente llamó a lo que era la parte de Cabo Corrientes, que estaba llena de lobos en aquel momento. Pensemos que no había nada, ¿no? Simplemente piedras, y se asentaban los lobos marinos en este lugar, y le llamó Cabo de Lobos. Un poco más tarde, en el 1581, Juan de Garay llega a caballo con 40 hombres y le llama Costa Galana. Sí, eso me enteré y dije, ¿se podría haber llamado a la ciudad Costa Galana? Sí. Como tapísima. Sí, podría haber sido, sí. Bueno, ahí nos empiezan a sonar un poco, ¿no? Tenemos el Hotel Costa Galana, claro. Y uno a veces no sabe dónde vienen esos nombres, ¿viste? Y justamente viene de acá, que Juan de Garay le llamó Costa Galana porque le pareció muy galana. Exacto, la costa, justamente. como linda, Ese era el hermosa, significado. pintoresca. Y así se lo comunicó a los reyes de España. Les dijo, las costas estas son unas costas muy galanas. Sí. Y ahí quedó Costa Galana. O sea, muchísimos años después, cuando se hizo el famoso hotel, ¿no? Y tomó ese nombre. Porque Exactamente. obviamente Estamos hablando el de hotel es mucho más moderno. Juan de Garay en 1581 Claro. llegó a caballo acá, ¿no? 1580. No había nada, los indios nada más. Sí. Nada, así como llegó se fue, nada, no quedó nadie, ¿no? En este lugar. Ya después, más tarde, estamos hablando de 150 años aproximadamente después, en el 1742, pasan unos marinos británicos que venían ya con problemas desde la isla de Chiloé, pasando todo por abajo de Cabo de Hornos, y llegando hasta nuestras costas, y quedaron 8 tripulantes acá que bajaron en balsa hasta lo que es la playa Varese. Por eso que la playa, lo que nosotros conocemos como la playa Varese, era llamada playa de los ingleses. Estamos hablando que se llamó Playa de los Ingleses hasta 1982. Tremendo. Menos mal que cambió de nombre. Bueno, Porque se le cambió como que el no nombre tenemos justamente muy buenos recuerdos. por la guerra de Malvinas. Por la guerra de Malvinas. Sí. Tremendo. Pero fue conocida así como Playa de los Ingleses hasta 1982. Y justamente por esos 8 tripulantes que quedaron varados acá justamente en lo que es Playa Varese, ¿no? Sí. De esos 8 tripulantes, 2 fueron muertos por los aborígenes. 4 se presume que fueron llevados prisioneros a Buenos Aires por los españoles, y otros 2 creo que fueron tomados por los tehuelches, se dice. Después, un poco más adelante, en el 1746, ya nos vamos acercando un poco más al origen de Mar del Plata, ¿no? Bueno, nos faltan unos 100 años todavía, ¿no? Pero se establece una orden jesuita en lo que vendría a ser la Laguna de los Padres, en aquel momento llamada Laguna de las Cabrillas. Esta orden jesuita dura 5 años. La verdad tuvo muchísimos problemas con los tehuelches en aquel momento. La terminaron prendiendo fuego los tehuelches a estas capillas que tenían en aquel lugar, y se tuvieron que ir de aquel lugar, ¿no?
Ya un poco más tarde, ya en el 1819, ahí es cuando empiezan a aparecer los primeros terratenientes de estas tierras, ¿no? El primero fue Pedro de Alcántara Candevila, que muerto Pedro de Alcántara, estas tierras pasan a Ladislao Martínez Castro, esto en el 1828, y funda lo que es Estancia Laguna de los Padres. Un poco más tarde, 1847, Lezama le compra estos campos y se establecen otras dos estancias. La estancia La Armonía, que si nos ubicamos está más para el lado de lo que vendría a ser el cementerio. No, el cementerio. ¿Ah, sí? El cementerio Parque, para el lado de Mario ¿para aquel Bravo. lado? Mirá. Es más, todavía existe la estancia La Armonía, se puede ir y visitar. Es muy Hoy linda, ¿o no? Así que tenemos la estancia Laguna de los Padres, la estancia La Armonía A la otra y la punta. estancia, Claro, son estancia tres puntos. San Julián de Viboratá, justamente acá por la ruta 2 en Viboratá. Mirá, hace como un triángulo. Así que tenemos estas tres estancias establecidas para el 1847. Bastante distancia una de otra, ¿no? Claro. Sí, bastante. Como abarcando bastante del territorio marplatense, ¿no? Lo que después sería Mar del Plata. Bueno, para el 1856, Lezama, que estamos hablando que había establecido estas tres estancias, vende todas estas tierras a un consorcio brasilero a cargo del barón de Mauá. Este se encarga de poner en marcha lo que vendría a ser un puerto, lo que se llamó el Puerto Laguna de los Padres en este lugar. Y imaginemos que en aquel momento todo se establece en lo que vendría a ser el arroyo Las Chacras, que Sí. hoy está entubado acá en Mar del Plata y vendría a ser lo que más o menos Las Perlas, donde Exacto, está el puente exacto. curvo que tenemos Sí, ahí en Las Perlas, sale ¿no? el agua. Sí, Ahí sale el Paseo Dávila. arroyo Las Chacras. Que fue cuando lo entubaron que encontraron muchos huesos de dinosaurio. Los sí, es muy cascarudos. probable, sí. Sí, sí. Los grandotes. Bueno, este Oh, arroyo de en su momento se bolitas llamaba arroyo San Ignacio. Sí. Y alrededor de este arroyo lo que hacen es un saladero. Que estamos hablando, que hoy hablabas, Pau, justamente en Luro y Santa Fe, Sí. podríamos decir. Entre Santiago del Estero y Santa Fe por Luro, ahí estaba el saladero. Claro, al sur vendría a ser de lo que era el arroyo, porque el Claro. arroyo pensemos que pasa por toda la diagonal Pueyrredón. Sí. En esa La parte diagonal- parecía Sí. Venecia, de repente. Claro, Mar del Plata. sí. El que fue Ah, entubado. estaba Está ahí. entubado, ¿no? Sí, sí. Sí. Es que hubiese sido muy atractivo que lo hubiesen dejado a la vista Sí, en todo la ese verdad lugar, que ¿no? sí. Más atractivo todavía. Pero sí, Quizás total. como somos nosotros los marplatenses sería algo medio sucio, pero hubiese sido muy atractivo si fuese un lugar cuidado, ¿no? Bueno, el arroyo Las Chacras viene por todas las diagonales, Pueyrredón, pasa por el medio de la Plaza San Martín, Sí. donde tenemos la municipalidad y la catedral, Sí. y sigue por la diagonal, la diagonal Alberdi es la que Alberdi. desemboca en el mar. Sí. Pasa por la Plaza San Martín y sigue por la diagonal Alberdi. Sí. Y ahí se mete en toda la ciudad, ahí sí, ya está entubado abajo de las calles y Sí. de las manzanas, ¿no? Después hay una parte también importante que hay como un puente subterráneo, dicen, en Gascón y Salta. De hecho, en esta semana, en el marco justamente del aniversario, se hizo todo un especial en Canal 8. Una chica se metió todo por abajo, Caminó qué por sé ahí. yo, con arquitectos y todo, contando todo este tema. Wow. Súper Sí, sí, interesante. Bueno, Sí. ahora te cuento más adelante qué es lo que había en ese lugar que me estás diciendo. Bueno, ya para el 1860, Patricio Peralta Ramos compra todas estas tierras. Compra todas estas estancias, compra el saladero que estaba funcionando muy mal. El saladero, pensemos que era un lugar donde se salaba la carne. No es que se creaba sal ni se vendía sal. no, sí. Era para conservar la carne. La Entonces carne. se le hacía un proceso a la carne, de ponerla en salmuera y todo eso para poder exportarla, Exacto. venderla. Y que dure. Pero bueno, se exportaba desde acá, venían ciertos barquitos hasta lo que era Playa Viristo hoy día, y salían de acá hasta Buenos Aires y pretendían también venderlo en Europa. Pero no No llegaba. tuvo Mucho éxito. Sí, no tuvo éxito, parece que no estaban bien salubres todo lo que vendían, ¿no? Claro. Así que Esto se hace estamos cargo hablando, Pablo, del 1860. 1860, antes que se fundara la ciudad de Mar del Plata. Ahí compra Patricio Peralta Patricio Ramos Peralta Ramos, compra toda la estancia de lo que sería Laguna de los Padres. compra justamente todo esto que se llamaría Puerto Laguna de los Padres, Puerto todo este Laguna sector, de los ¿no? Padres. Bien. Lo único que había en ese lugar, estamos hablando, el saladero, un molino junto Sí. a la desembocadura del arroyo Sí.
Y bueno, nada más. Y después era todo tierra. Sí, todo tierra, Todo no había virgen. exactamente más nada. Bueno, Patricio Peralta Ramos estaba casado con Cecilia Robles y tenían 12 hijos. Y justamente 12. Justamente Hay que el tener, nombre de Mar del Plata se dice, hay como una historia que no se sabe justamente cuál es la verdadera. Teorías. Claro, porque se dice de que Patricio Peralta Ramos junto a su esposa Cecilia, mirando las costas, dicen, Exacto. mira Cecilia, qué hermosas mar de plata, ¿no? Cómo refleja el sol y Exacto. parece un mar de plata, ¿no? Sí. Y otros dicen que Cecilia fue el que dijo esas palabras, y otros dicen que Cecilia nunca estuvo en Mar del Plata. Ah, Vos sabés que lo más probable es que Cecilia nunca haya estado en Mar del Plata porque murió en Buenos Aires, falleció en Buenos Aires. Cuando ¿En estaba qué de parto. Vos sabés que creo que sí. Estaba Creo que dando a sí, luz y... en el hijo 12. Bueno, Patricio Peralta Ramos se quedó solo, muy triste por la pérdida de su esposa. Sí, murió muy joven ella. Y se compró una ciudad, No, básicamente. construye la primera capilla de Mar del Plata, que vendría a ser la primera estructura que realmente quedaría hasta el día de hoy. Porque estamos hablando, estaba el saladero y él construye la capilla Santa Cecilia, que está Claro, justamente en la en Loma. Córdoba Ahí en Loma. y 3 de febrero. La Loma, justo Que hoy ahí pasamos arriba. por ahí, pues se le mostraba a mi sobrino, viste, que le digo, este es el punto fundamental de Mar del Plata. Es la Ahí roca. tenemos otro icono entonces, ¿no? Claramente. Sí, pero La capilla Santa no es muy Cecilia. conocido. Viste que no es No, muy es un nombrado ni colegio. conocido, pero es el punto fundamental. De hecho, todavía está la capilla, no tal cual, por supuesto, que ha sido Remodelada. Pero las bases y restaurada. el lugar es ese. Pero sigue estando la capilla en ese lugar. Y a partir de ahí donde se crean más tarde todas las calles de Mar del Plata, ¿no? Salen de ese, Salen de ese de- punto. Claro, de desde ahí ese punto. empieza la marcada. Bueno, Bueno. son las 27 minutos. Recordamos entonces la consigna porque ya Pablo te está dando datos. Mucho. Contanos cuál es para Recién Tenos. en lo que decía Erika, la playa Bristol, que la típica foto desde arriba, tomada desde un edificio de la playa Bristol, junto la Rambla y el Hotel Provincial y el Hotel Casino, creo que nos identifica en cualquier parte del mundo. Sí. Sí. Después por ahí hay otras cosas, por ejemplo, vos decías el faro, y yo creo que el faro por ahí la pensás dos veces a ver de dónde es el faro. Nosotros lo conocemos, por supuesto, ¿no? Sí, es verdad. Pero Puede me ser. O parece sea, hay que- muchos faros en todo el mundo, pero el de Marder es de River. Bueno. Vos sabés que ese faro se construyó, que lo tenía también más anotado más adelante, pero aprovecho la ocasión, se construyó en Francia y se trajo por partes hasta la Argentina. Y justamente Tremendo. se puso en ese lugar, se llama Punta Mogotes, por los mogotes, que son esas piedras gigantes que salen de la playa. Quizás algunas no las vemos, pero hay muy adentro Sí. unos mogotes que han sufrido varias tragedias con barcos en aquellos años, en los primeros años, Sí. y pusieron justamente el faro en ese lugar para que esquiven estos tipos de mogotes de piedras, ¿no? Que salen Mirá vos. del mar. Muy bueno. Bueno, seguimos con nuestra historia. Estábamos diciendo que Patricio Peralta Ramos levanta en honor a su fallecida esposa Cecilia Robles la capilla de Santa Cecilia. Bueno, justamente cuando uno dice Santa Cecilia, que lo dije la otra vez, ¿no? Estamos hablando que Santa Cecilia es la patrona de la música, supuestamente en el panteón católico, Sí. pero justamente él lo puso el nombre de Santa Cecilia en honor a su esposa, no en honor a ningún tipo de santo, ¿no? Yes. Bueno, más adelante, en el 1873, estamos diciendo que se construye esta capilla y Peralta Ramos gestiona ante el gobernador Mariano Acosta la fundación justamente de la ciudad de Mar del Plata con ese nombre. En ese momento, Pablo, aproximadamente sabemos qué cantidad de habitantes había, qué población, o sea, porque para fundar una ciudad tiene que tener, imagino que cierta cantidad de habitantes, ¿no? Sí. Porque cuando pasa de ser un pueblo, ¿no? A ser una ciudad. Porque, ¿sabes por qué te digo, Pablo? Porque hasta el día de hoy dicen que Mar del Plata es un pueblo grande, que le llaman la ciudad cumbre. ¿Te acordás cuando vinieron los presidentes? Decían Mar del Plata es la ciudad cumbre. Pero dicen, pero en realidad Mar del Plata es un pueblo. O sea, para la gente que, por ejemplo, de Buenos Aires, cuando vienen acá es como que para nosotros, ¿cómo te puedo explicar? Que vamos a Miramar, ¿viste? O sea, nada que ver. Dice, no, pero Mar del Plata es un pueblo grande. O sea, le llaman ciudad, pero me imagino que en aquel entonces la cantidad de habitantes era, o sea, se fundó como ciudad, pero era mínima. Y era más o menos 3. Era realmente- Patricio Peralta Ramos. Realmente eran muy pocos. Bueno, porque dos porque, 14 hijos. dos porque murió la esposa. No, era la gente que trabajaba justamente en el saladero
Y todo se basaba en eso. De hecho, la capilla era para esa gente, la gente que trabajaba en el saladero y el molino precario que se había puesto en la desembocadura del arroyo, las chacras, ¿no? Sí. Y bueno, teníamos las estancias que yo dije hoy, pero estaban muy alejadas, ¿no? Claro. De hecho, venir desde Buenos Aires hasta acá era todo un desafío. Sí, sí, sí. Se Vale, llegaba 100%. o navegando, que tardaba mucho tiempo, o en alguna carroza, pero también era muy dificultoso. Pensemos que hay muchísimos, ¿no? Había caminos y hay muchísimos ríos y arroyos en el camino que se Sí, total. desbordaban y cuando llegaban por lo que pretendían ser un camino, se encontraban con un río que no era lo que ellos pensaban. Imagínate Y era cuando muy tenía que difícil pasar llegar hasta Canal estos lugares, 5. ¿no? ¿Qué? Imagínate cuando Claro, tenía que pasar Canal 5. exactamente, y hay muchos de esos. Ah, ¿sí? yo digo Canal 5, me sí, sí. estaba tratando de ver que... Arroyo. Claro, sí, sí, yo digo canal de televisión. Bueno, justamente para el 10 de febrero de Me 1874... encanta cómo sigue la conversación. Bueno, hago lo que puedo. Dice canal de televisión. Dice. Claro, Canal 5. Canal 5. No, no tuve el gusto. Canal 8 conozco, Canal 10. Bueno, No, justamente... estaba diciendo que la travesía que significaba venir de Buenos Aires para acá. Claro, Era justamente toda donde una está Canal osadía. 8, ahora que lo nombraste, ahí se estableció el primer almacén, que se llamaba el almacén del puente. Y era almacén justamente para la gente que trabajaba en estos lugares, ¿no? Creo que sigue estando. Del saladero. No, en Canal 8, no. Efectivamente no. Hay una famosa panadería ahí. Así Y que está el bueno, bowling abajo. hemos avanzado entonces y hemos llegado hasta el año cuánto, Pablo. Justamente el 10 de febrero de 1874, esta gestión que presenta Patricio Peralta Ramos ante el gobernador Mariano Acosta, sale favorecida como que realmente pueden llamar a este pueblo Ciudad de Mar del Plata. O sea, Pero esa pertenece... es la fundación. Claro, sí, pero 10 de febrero. pertenece al partido de Balcarce. ¿Mm? What? Que Claro, pertenece al partido de Balcarce es Balcarce. más antiguo que Mar del Plata. Sí, Sí. más viejo. pero Después más Partido adelante General Pueyrredón. se dividen y queda el partido de General Pueyrredón, pero ya en 1879. No estamos a un par de años más, ¿no? Sí. 1891 se divide lo que es el partido de General Alvarado. Bien. Bueno, el que viene realmente a poner en marcha esta ciudad es don Pedro Luro en el 1877. Por Porque eso se hace nosotros cargo estamos del acá. saladero y el saladero empieza a funcionar bien como tiene que ser. Así que estimula mucho lo que es la agricultura y crea un molino harinero, justamente donde decías vos hoy, Dani. Sí. Ahí en ¿Gascón? lo que era donde venía el cauce del arroyo de las Chacras, que estaba en Gascón y Salta, donde están los bomberos, vendría a ser. Sí, entre ahí entre Gascón y Falucho. Donde están los bomberos, ahí estaba el antiguo molino harinero. Y O sea, Salta entre Falucho y Gascón. Ahí estamos. Salta entre Falucho y Gascón, Salta. justamente, sí. Ahí. Y bueno, justamente esto le hace pegar un despegue a lo que es la ciudad. ¿M? Claro. Realmente empieza a funcionar la ciudad, empieza a funcionar con barcos que se llevaban las carnes del saladero. Pensemos que todos los barcos llegaban a lo que es hoy la playa Bristol. Había un pequeño puente de madera donde está hoy el muelle de los pescadores. Sí. ¿Mm? Y Y ahí la se empezaron estructura a crear... como que sigue estando, ¿viste? O sea, como la arquitectura, el diseño, más allá de que obviamente lo han transformado, o sea, lo han mantenido para que, bueno. Y bueno, pero en obviamente aquel lo momento que tienen yo te estoy hablando, el construir. puente era otro. Era Sí. uno de madera y no es el que está actualmente. No, pero digo Sí, el era el diseño, mismo lugar, pero era ¿no? El otra diseño que cosa, hablaba otra Leo, como la foto clásica de Mar del Plata. Como que pasan los años y de alguna manera eso como que mantiene la impronta. No es que cambió un montón. No, eso Todo para este nada, ¿no? cartel y eso. Bueno, decíamos que ya para el 1880 más o menos fue un auge desde el que se fundó Mar del Plata, 1874, estamos hablando desde el 79 en adelante, Sí. hasta el 1900, una explosión. Mm. Y bueno, ahí No paró de empezaron a crecer. venir mucha gente también de lo que es Buenos Aires, a refrescarse un poco. Pensemos los veranos en Buenos Aires. Es Tremendo. imagínate si es un mueren y horno la ahora. gente necesitaba O sea que ya a partir de refrescarse. 1900, digamos, comenzó a destacarse como playa. Exactamente, bueno, ahí ya empiezan a establecerse hoteles, que el primer hotel creo que era el Gran Hotel, que estaba en Luro y San Martín, un hotel que ya no existe más, por supuesto, ¿no? Que era un hotel muy grande. Después tenemos otros hoteles como el Hotel Bristol, que se empieza la creación en el 1888. ¿Mm?
que también está ahí justamente. Que toda en esa Rambla. la zona de la Rambla. Toda esa zona era ¿No? como de... No, la zona del centro, de la zona de la Elvira. peatonal. ¿Mm? En la Ahí- zona ahí de la nomás. Rambla, bueno, se construyeron unas ramblas de madera. Sí. Sí, y era la... Una rambla que era la rambla donde está hoy la Perla, Sí. que también tenemos una rambla, ¿no? Pero bueno, en aquel momento era toda de madera, desde lo que es Alfonsina hasta la calle Maipú. Y más adelante se hizo toda la rambla Bristol, que viene, bueno, justamente... Originalmente, digamos, la aristocracia lo había elegido, digamos, como un sector así medio VIP. Sí, re Para- contra. Sí, sí, sí. ¿Cómo cambió eso a lo largo de los años? Para Porque ver. hoy por hoy no es como la zona más top de Mar del No, no, Plata. hoy se van a Punta Todo del lo Este. contrario. Bueno, la rambla, justamente la rambla Bristol, se llamaba rambla Pellegrini, más tarde se llamó la rambla La Salle. Y era todo de madera, con casitas de madera donde se ofrecían Hermoso. cosas y eso. Y bueno, la gente venía de Buenos Aires, ya se establecían los hoteles, en estos tipos de hoteles. Y la ciudad empezó a crecer, despegar, ¿no? sí. Tanto que se creó el sanatorio marítimo, que vendría a ser donde hoy está el Instituto Nacional Epidemiológico, ahí en España, Ituzaingó, Ujú. que todavía está, la arquitectura es antigua en aquel lugar, ¿no? Ahora, Pablo, vos que has investigado así todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad, ¿cuál es el momento para vos? Ya estamos, hemos llegado al año 1900 y ya para acá la historia es más reciente. El momento de mayor auge, el mayor, digamos, crecimiento de la ciudad, la década de oro, vamos a decirlo así. Y 1900 al 1920, ahí se creó de todo. En esos ahí, 20 años. Sí, en esos 20 años. Sí. Pensemos que lo que hoy conocemos como el Hotel Provincial o el casino, eso era todo un parque. Era un parque llamado el Parque General Paz o el Paseo General Paz. Había un lago, había pérgolas, había puentes de madera. Pensemos, ¿sabes qué? En el Jardín Botánico o los bosques de Palermo. Porque Ay, fue mirá. el mismo arquitecto el que creó este Parque General Paz en este lugar que el que creó estos parques en Buenos Aires, ¿no? Todo esto fue impulsado por Ernesto Torkins. Y bueno, también la usina la impulsó Ernesto Torkins en 1928, un poco más adelante. Bueno, se creó ya en estos años el Teatro Colón, la catedral en el 1905, Mirá. porque ya pensando que la ciudad había crecido, se necesitaba un centro espiritual más grande que el Sí. que era la de capilla la Santa de Cecilia, Santa Cecilia. y se pasa juntamente la capilla Santa Cecilia a lo que es la catedral. Claro, te Y iba a más decir tarde, de en eso. honor a Pedro Luro, se le llama la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia. Ujú. Que justamente lo que yo decía la otra vez, Pedro no es por San Pedro, sino Sino por, por la mujer. Pedro, sino por Pedro, Peralta por Ramos. Pedro Luro, ¿no? Ah. Por Perdón, Pedro Luro. Esto lo Sí. impulsan las hijas. Y bueno, dicen que Pedro de ahí Luro. de Santa Cecilia a la catedral abajo hay un túnel. Ah, que mira, van y ese vienen. dato no lo sabía. No, decía Porque era que... ahí después no fue donde estaban las monjitas, en la En el Santa Ushuaia. Cecilia. No, en Santa Cecilia, bueno, no, ya tanta información no Lo tengo, chequeamos, ¿no? lo chequeamos y lo decimos. igual Pero que bueno, la están Pauker, cerca, recién están estamos- cerca. Estamos en Estamos llegando al las 1900. dos décadas de 1900 y 1920, que fue la época de mayor esplendor, vamos a decirlo así. Bueno, se construyó también lo que era el edificio municipal, justamente en el mismo lugar que está ahora, Sí, otro edificio el totalmente famoso más palacio. precario, Claro, ¿no? sí. Y la primera escribanía que estaba justamente ahí, donde está al lado del edificio, que era la escribanía Canata. No sé si te suena. Mira, Leo. La primera escribanía de la ciudad ¿Se fue llamaba necesario, así la ¿no? primera Sí, escribanía sí, de la sí, ciudad? ¿Se llamaba exactamente, Canata? Canata. Ah, bueno, esto sí que es todo un dato. Mi papá debe estar contento, O sacando pecho. sea, Fíjate vos. Bueno, toma pavo. ya también alrededor del 1900 nacen los primeros tranvías tirados a caballo, no tirados con electricidad como fueron más tarde, ¿no? Primero tirados a caballo, luego a vapor y luego eléctricos. Se establece también una red eléctrica, la red de alumbrado público, pero con lámparas de querosén. Así que estamos viendo que la ciudad ya creció bastante. El tren que llegaba hasta Maipú lo hacen llegar hasta Mar del Plata, justamente por genial. esto, por la gente que quería venir hasta Mar del Plata. ¿Llega el tren a Mar del Plata en qué año, Pablo? ¿Lo tenés ahí? Y bueno, justamente lo perdí acá, pero estamos hablando del todo alrededor del 1900, ¿eh? Llega por, claro, en ese momento fue una revolución, ¿no? Porque el tren era el que transportaba absolutamente todo. Si llegaba el tren, Era el movimiento. iba a ser una época de desarrollo Si no, con la carreta no llegabas más. enorme. Bueno, en el 86 justamente empieza lo que es el tramado de
del tren de Maipú hasta Mar del Plata. Empieza en el 86 y debe terminar en el 1900, alrededor de esa época, ¿no? Bueno, aquella gente venía en carruaje hasta Mar del Plata y, como te digo, era un poco complicado, pero cuando el tren llegó hasta nuestra ciudad y se estableció una pequeña estación, realmente empezó a llegar mucha gente de la alta sociedad. Exacto. Que más tarde empiezan a hacer las grandes mansiones, porque la gente disfrutaba mucho de venir a estos lugares, Sí. y en vez de pagar los hoteles, decidieron Empezaron a hacer sus invertir. propias casas. Sí. Invertir, y cada vez más ostentosas las mansiones que hacían, ¿no? Muchas Entonces están todavía, claro, que hoy en funcionan la como Villa Luro restaurantes. o la Villa Ortiz Basualdo, que es el Museo Castanino que conocemos, Hermoso. que está en la loma de Villa Victoria. de Colón, ¿no? La Villa Victoria Ocampo, Villa Mitre. la Villa Mitre, ese es el museo histórico que está bastante alejado, está en la Madrid del 3800, Sí, estamos cerca sí. de Paso, ¿no? Bueno, la Villa Victoria Ocampo, que decía, sí, hay muchos de aquella época, ¿no? Tenemos que ver, en aquel momento también se empezó a crear el Hotel Centenario, en lo que vendría a ser Playa Varese, ahí abajo. Después desapareció el Hotel Centenario. Y más arriba, en lo que vendría a ser Cabo Corrientes, o un poco Playa Chica. por lo que está el Hotel Hurlingham, o estaba el Hotel Hurlingham, Claro, sí, ahora Sí. están haciendo un estaba el edificio. Hotel St. James, un hotel que nunca se llegó a terminar. Ah, sí, Estuvieron sabía eso. 20 años construyéndolo, y mientras que lo construían, hicieron unas barracas abajo, que nosotros hoy conocemos, tenemos toda la parte de arriba, donde se andan autos, y toda la parte de abajo del Paseo de Galíndez. Exacto. Y justamente en el Paseo de Galíndez se veía una barraca que subía, que bajaba desde el hotel hasta el mar, que era donde los obreros se alimentaban. Y hoy conocemos todos esos barcitos que hay ahí abajo en Paseo de Galíndez, ¿no? Sí, hermoso. Bueno, Pablo, la verdad que todo muy interesante. Quedaría así como frutillita a la torta hablar un poquito de lo que es el Torreón del Monje. Ah, bueno, el Torreón del Monje también... Como por, digamos, como para La hacer historia de cuento. Lo hizo, Exacto. lo hizo Luis Varese, lo hizo al Torreón del Monje pensando en las torres medievales que estaban en Europa. Quiso crear algo similar, por supuesto, en unas dimensiones mucho más chicas, pequeñas, ¿no? sí. Más pequeñas, ¿no? Que tuvo otros nombres, primeramente, ¿no? De hecho, se usó en algún momento, cuando hicieron la terraza, se usaba, claro, los que tenían dinero y venían a estos lugares, se aburrían y crearon el club de tiro a la paloma. En las What? terrazas del Pobres Torreón, palomitas. En las ¿Qué? terrazas del el Torreón del Monje, que duró muchísimos años, ¿eh? Estoy hablando de por ahí, duró más de una década el club de tiro a la paloma. Pobrecita. Bueno, qué importante entonces nuestra historia para recordar que estamos cumpliendo 150 años, estamos en Radio Vencedores en 107.3, son las 20:36. Llegamos porque sabíamos que a tu lunes le faltaban algunas sonrisas. Esto es Palabra Abierta, un programa con sentido común. Hasta las 21. Por Radio Vencedores. Estás escuchando Palabra Abierta.